Bienvenidos a todos. Hoy estamos en un nuevo Ateneo de Palker con invitados muy queridos por nosotros y por toda la comunidad paliativa y también muy especiales, con reconocimiento, yo ya diría mundial, en relación a la expertise en lo que es el acompañamiento espiritual. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos un montón que hayan aceptado la invitación y que en esta hora y media nos ayuden a pensar, ¿sí? Cómo podemos trabajarnos, ¿sí? Para empezar a entender que el abordaje de la espiritualidad, yo lo diría así, no es ni algo esotérico ni algo que realizan otros, sino que es parte esencial de nuestra práctica. Y tenemos que formarnos y cultivar habilidades y sumar estrategias para poder estar cada vez más capacitados para abordar algo que hasta hace un tiempo yo decía que era una dimensión, pero después de haberlo escuchado a Benito, que dijo que la espiritualidad no era una dimensión, ya no me animo a decirlo más. Bienvenidos, gracias Gonza, gracias Martín. Les cuento que Martín vive en Málaga desde hace unos años, así que allá son las 10 de la noche, muchas gracias por este horario nocturno que nos estás regalando hoy. Los voy a presentar y los voy a presentar en el orden en el que van a hablar. Por un lado, el licenciado González Sánchez Velasco, que es licenciado en Psicología de la UBA, es especialista en cuidados paliativos, es director de la especialización en cuidados paliativos con orientación en salud mental del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires. También es integrante del equipo de oncología y de cuidados paliativos del Hospital Jujuy en Vicente López. Es experto universitario en acompañamiento espiritual en clínica de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y es miembro del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica y hace poquito tuvo la suerte y el honor de estar compartiendo junto a Martín y al maestro de Enrique Benito unos días, ¿no? Después nos van a contar un poco lo que se viene, si tienen ganas para el año que viene al final, y pasar el lugar en donde los que estén interesados pueden inscribirse para formarse. Y también es miembro de la Secretaría Científica de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Y por otro lado, el doctor Martín Mejía es médico pediatra, es especialista en cuidados paliativos y es psicoterapeuta de la Gestalt. Voy a ver si me sale bien, es EPEC, que significa Education in Palliative and End of Life Pediatric Master Facilitator. Es docente en el Máster Universitario en Cuidados Paliativos Pediátricos de la Universidad Internacional de La Rioja. Es docente también del Máster en Acompañamiento Espiritual en la Clínica y del posgrado Entender y Atender el Instituto Borja de Bioética de Barcelona, y es docente también en posgrado DOL en España, acompañamiento al duelo y al final de la vida. Así que les cedo la palabra, chicos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas noches a Martín. En principio agradecer, creo, la invitación. Venimos charlando hace mucho de este encuentro y creo que hablo por los dos, era una alegría compartir este espacio. Después en el espacio de intercambio podemos compartir un poquito de la experiencia. Voy a compartir pantalla. Voy a tratar de hacerlo bien. Para no interrumpir después con otro agradecimiento, para mí también es un honor estar en este espacio. Para mí Palker significó un espacio de mucho aprendizaje y Guille en su momento fue tuvo mucha apertura a que yo encontrara esa mirada que tanto buscaba y también me sentí muy acompañado. Así que para mí esos 6 años de Palker, un lugar de exploración máxima para que yo pueda fundamentar lo que para mí hoy es mi estilo de trabajo, ¿no? Mi integración. Pero el mundo de los paliativos, que a veces no es tan fácil, incluso entre nosotros, se vio facilitado en Palker, ¿no? Así que agradezco por eso, Guille, públicamente, por tu mirada amplia. Gracias.
Muy bien. ¿Se ve bien mi pantalla ahora? Sí. Perfecta, Gonza. Perfecto, gracias. Perdón, estaba un poco ansioso con esa parte, de si lograba cumplir ese cometido en principio. Ya con esto me siento realizado por el Ateneo de hoy. Ahora que se compartió bien y que estoy un poco más ya tranquilo con eso, agradecerle a Luz, a Guille, a Palker. Creo que todos sabemos de la seriedad del trabajo que hacen y para mí es un honor la invitación. Me voy a quedar de lo que decía Luz al principio cuando dijo, y cito textual, muy queridos por la comunidad paliativa, la otra parte del reconocimiento y que éramos invitados muy prestigiosos y demás, al menos por mi parte lo voy a dejar como un costado porque si no me generaría más presión para hoy y mi propuesta al menos es como bastante más humilde. Creo que muchos de los que estamos acá además tenemos experiencia clínica, varios los conozco, entonces a compartir un poco un acercamiento a qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento y el acompañamiento espiritual. Pensar un poco lo que decía Luz también, la importancia que tiene atender a la espiritualidad en la práctica clínica, no es algo esotérico, sino que es algo esencial del trabajo que hacemos. Y compartirles, para terminar quizá mi participación, un poco las competencias para el cuidado espiritual que estamos trabajando desde el Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica, que es el espacio que compartimos con Martín, con Enrique Benito y con un grupo de profesionales de España, Portugal y 5 países de Latinoamérica. Después Martín va a compartir cómo vivencia la espiritualidad del niño y qué lo diferencia del adulto, algunas particularidades según la etapa evolutiva y la importancia del currículum interior para el abordaje de la espiritualidad y nuestra práctica. Quizá para empezar, como decía, sé que muchos de los que estamos acá trabajamos acompañando y sé que tienen formación en espiritualidad, pero bueno, para todos partir desde un mismo punto, retomar la definición de sufrimiento, en este caso en palabras de Javier Barbero, que retoma también autores que todos hemos leído como Cassel, planteando el sufrimiento como una experiencia subjetiva, cognitiva, afectiva y negativa, donde la persona, la percepción que tiene es que hay una amenaza a su integridad y a su vez que carece de recursos para afrontar esta amenaza. Es decir, se suman no solo la percepción, la sensación de una amenaza a la integridad, sino también la percepción de carencias en cuanto a recursos para hacer frente a dicha amenaza. En definitiva, dice Javier, la experiencia de sufrimiento tendrá mayor o menor intensidad y frecuencia en función de cómo quede el balance entre la percepción de amenaza y la capacidad percibida para afrontarla. Y continuando algo de su definición que a mí me parece súper importante, es que él plantea que aunque el sufrimiento no tenga sentido, sí que hay personas que encuentran sentido en medio del sufrimiento, en presencia de una enfermedad avanzada, de la fase terminal de la enfermedad. Y dice, eso sí, se encuentra el sentido no gracias a, sino en todo caso a pesar de o en ocasión de el propio sufrimiento. Y ese sentido normalmente suele consistir más en acciones que en afirmaciones. Desde esta perspectiva, nuestra sola presencia de compañeros de viaje de las personas en situación terminal hasta puede estar cuajada de sentido. Entonces, para repasar cosas que todos hemos ido aprendiendo, el dolor, sabemos, no es lo mismo que el sufrimiento es más amplio, más abarcativo, puede incluir o no el dolor, eliminar acompañar, aliviar el sufrimiento, no necesariamente supone eliminar el malestar, sino que la persona perciba que ante esta amenaza a su integridad dispone de recursos para afrontarlo, o que esa amenaza que creía que creía rompía con todas sus posibilidades de afrontamiento, cuenta con algún recurso para poder afrontarla. Entonces, lo importante es la percepción de amenaza y el sentimiento de impotencia ante la misma como configuración del sufrimiento. En este sentido también es importante la valoración, el significado que le otorgan los pacientes y sus familias a la situación de enfermedad y al sufrimiento. Decía entonces que es, lo que venía diciendo entonces plantea la subjetividad en relación al sufrimiento, cómo está medido por la valoración o el significado que le otorguen las personas y sus familias a situaciones o síntomas que perciben como amenazantes.
Entonces, el sufrimiento puede amplificar la intensidad o la presencia o la frecuencia de algunos síntomas, de algunas situaciones, de algunos estados que son percibidos como amenazadores. Esto a su vez refuerza la pérdida de control, la falta de control y a su vez aumenta la percepción de sufrimiento. Por último, tener presente que el sufrimiento no ocurre de forma aislada, sino que está en un contexto histórico, familiar, personal, determinado, y que es dinámico y puede estar asociado a distintas circunstancias a lo largo del proceso de enfermedad. Ya para quizá empezar a acercarnos a la importancia de la espiritualidad en la clínica, suelen plantearse en la bibliografía, algunos autores dicen 2 tipos de sufrimiento, a mí me gusta pensarlo como 2 perspectivas en relación al sufrimiento. Por un lado, todo aquello que podemos relacionar con nuestro rol de expertos, donde quizá podemos intervenir para tratar de controlar o mitigar algún problema o situación que la persona refiere como fuente de su sufrimiento, es decir, un problema o situación que podemos controlar a través de lo que sabemos hacer, lo que nuclearía lo que llamamos en general el control de síntomas, pero un sufrimiento que no está relacionado con aquellas respuestas que podemos dar, no está vinculado con nuestro saber hacer profesional, sino que nos confronta justamente con la experiencia de la persona ante el encuentro con lo irreversible, ante el encuentro con el límite, en la pregunta por el sentido de la vida, el sentido de la enfermedad, la posibilidad de morir, la experiencia de misterio que implica la muerte. Entonces, yo acá no veo sus pantallas, entonces no sé si están ahí, si ya los aburrí mucho, si vamos bien. Quizá preguntarles, aprovecho a tomar un mate, ante este último sufrimiento donde no tenemos respuestas desde el saber hacer, ¿qué podemos hacer? Y no sé si Luz o Martín, alguno puede contarme si en el chat aparece algún tipo de respuesta. Dale. Por ahora nadie escribió nada. Sería entonces, ¿qué hacemos ante ese sufrimiento inevitable vinculado a la condición existencial de la persona, que no tiene que ver con problemas o circunstancias que podamos resolver desde el quehacer profesional, médico, desde el rol del psicólogo? Si no hay nada, igual podemos seguir. Bueno, arranco yo para romper el hielo. Aliviar y tratar y controlar lo que del sufrimiento se puede aliviar y tratar y controlar y acompañar lo que llamamos sufrimiento inevitable, ¿no? Escucha y presencia. Dale, Martín, seguí vos, dale. Dicen acompañar y brindar presencia, disponibilidad, estar y escuchar. Bien. Estaba tomando bien las notas. Bien, perfecto. Entonces, presencia, acompañar, disponibilidad. Creo que se nombró un par de veces la palabra presencia. Entonces, recién Luz lo nombraba y yo traía también a Javier Barbero, tomando otra vez a 2 referentes en cuidados paliativos y en espiritualidad. Ellos plantean que ante este sufrimiento, el clínico en estos escenarios no podrá resolver problemas, tener respuestas contundentes o describir en qué consiste el sentido, pero sí podrá acompañar personas, facilitar el proceso de búsqueda y no huir de las preguntas, provocar oportunidades para deconstruir el sinsentido. Se podrá convertir en compañero de viaje de ese reconocimiento de la experiencia de sufrimiento no evitable, de esa travesía nocturna del alma humana y de esa posibilidad de trascenderlo. Entonces, sabemos o hemos escuchado muchas veces que la espiritualidad es importante a lo largo de toda la vida o es esencial de la persona, que en situaciones de enfermedad, donde hay una amenaza, como decía, la integridad, la posibilidad de morir, cobra especial relevancia, y que las personas nos hacemos preguntas o afirmaciones incluso que quizá no nos hemos hecho en otros momentos de la vida. El potencial que tiene la situación de enfermedad y la posibilidad de morir a veces nos lleva a plantearnos cuestiones existenciales que quizá en otros momentos no nos hemos planteado.
Yo siempre traigo preguntas o afirmaciones que he escuchado a lo largo del tiempo, de mi experiencia, pero una amiga que también es miembro del foro me decía que a ella le gusta en general preguntar qué se preguntaría o qué diría aquellas personas, cómo lo vivenciarían aquellos que están en el auditorio. No vamos a hacer ahora este ejercicio, pero como todos habremos escuchado a lo largo de nuestras distintas experiencias, las preguntas suelen estar orientadas al sentido de la vida, al por qué ahora, qué sentido tiene la vida y esta vida atravesada por la enfermedad y las limitaciones, qué pasa después de la muerte, cómo es el proceso de morir, más allá de las respuestas que podamos dar desde lo fisiológico, cómo es el proceso de morir o cómo es qué pasa con el alma o lo que no es cuerpo luego de la muerte, preguntas sobre las que podemos tener ideas o acercamientos personales, pero no verdades reveladas. Entonces, para empezar a pensar el abordaje de la espiritualidad como un camino de trascender el sufrimiento, quizá preguntarles, por un lado, de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, que seguro todos han visto un montón de definiciones sobre la espiritualidad, y por otro lado, qué lugar ocupa la espiritualidad en sus vidas, si es que consideran que lo ocupa. Acá también pedirles un poquito de colaboración, de ayuda, de opiniones, porque también podemos tener distintas formaciones en relación a la espiritualidad y concepciones que tengan algún matiz. Que escriban en el chat, Gonza, ¿te parece? Sí, me parece bien si quieren escribir. ¿Con qué relacionan el concepto de espiritualidad? No hace falta, por supuesto, una definición. ¿Con qué lo relacionen y qué lugar ocupa la espiritualidad en nuestra vida? A mí me gusta incluir preguntas porque en general en estos espacios uno se encuentra con profesionales, con una población sensibilizada en el tema del acompañamiento, del alivio del sufrimiento y que en general saben un montón. A veces siendo conscientes de que esto es espiritualidad y otras veces no, pero que tienen siempre como mucho recurso. Entonces me gusta como aprovechar eso. No sé si alguien escribió algo. No. Mientras se animan, te voy leyendo lo que escribieron en relación a lo que quedó. El sufrimiento en los niños, cómo percibir, estar, compartir la incertidumbre. Esto es de la pregunta anterior. Ahí empiezan con la esencia y lo integral de la persona, con el encuentro con uno mismo, conexión con las propias emociones e interrogantes que nos interpelan, con algo que nos haga sentir bien al alma y nos dé esperanza, con lo que a uno le da plenitud y alegría y lo llena. La espiritualidad es la sensación de paz, aquello que trasciende lo físico del ser humano. Espiritualidad, trascendencia, totalidad del alma, trascender, conexión. Un montón. Un montón, de todo. Después quizá podemos como retomar algunas de estas cuestiones en el intercambio pensando qué es, qué no es espiritualidad. Y alguien contestó, Luz, ¿qué lugar ocupa en sus vidas? Si le dan, si creen que tiene un lugar. No. Bien. Yo aprovechaba y me tomaba otro mate mientras tanto, por eso tiré Da sentido de la vida, tiene que ver con el alma. Ahí dice Guille, aspectos que le dan sentido a mi vida, que me permiten entender para qué sigo vivo y por qué tiene sentido seguir viviendo, búsqueda de un sentido que nos trascienda. Bien, bien. Pareciera tener un lugar muy importante en nuestras vidas, todo eso. Que un lugar cada vez mayor y valorado. Ahí alguien se animó a contestar qué lugar tiene la espiritualidad. Un lugar cada vez mayor y valorado. Sí. Bien. Bien. Somos seres espirituales, el lugar es el ser. Bien. La espiritualidad la conecto con mi búsqueda, con Dios y la creación. Muy bien. Perfecto. ¿Venimos más o menos bien de tiempo, Luz? Te quedarían, como empezamos 10 minutos más tarde, te quedarían 10 minutos, sí. Perfecto. Vale. Sí, vamos bien. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo, perdón? Como Colapinto, ¿viste? Acá pasa eso. No, pero no le saqué minutos. Bien, bien. Yo voy a tratar de ir menos rápido que él igual, porque si ya de por sí hablo rápido, imagínense si me inspiro en Colapinto, vamos a tratar mejor de que no así nos entendemos o al menos entienden lo que digo. Un poco salió en el intercambio, es nuestra naturaleza esencial,
desde nuestro foro, que es un foro que surge como expansión del grupo de espiritualidad de la SECPAL, es nuestra naturaleza esencial, de la que surge un anhelo inagotable de plenitud. Es un dinamismo que se manifiesta a través de la red de relaciones que establecemos con nosotros mismos, desde lo intrapersonal en búsqueda de sentido, con los demás, los aspectos interpersonales en búsqueda de conexión, que creo que también salió la palabra conexión, y con lo demás, lo transpersonal, en búsqueda de trascendencia. Pensar para nosotros desde este foro, y creo que muchas definiciones lo plantean también de esta manera, pensar la espiritualidad como núcleo o esencia de nuestro ser, que es transversal a toda la experiencia de enfermedad y las dimensiones en las que organizamos la información en la práctica clínica. Como decía Luz, ya hace algunos años que se viene planteando que la espiritualidad es la esencia y no una dimensión más, sino que es la base sobre el núcleo, la esencia, decía, sobre la que se expresan las dimensiones en las que organizamos la información, ya sea físico, psicológico, social, es el telón de fondo del trabajo en estas dimensiones. Es más amplia, esto creo que lo sabemos, es más amplia y más abarcadora que la religiosidad, forma parte de todas las culturas y las tradiciones, incluye a la religión como una posibilidad de conexión espiritual, pero no es la única. Algo fundamental también desde nuestra visión respecto de la espiritualidad es que no son solo necesidades o carencias, sino que son también recursos y potencialidades a desplegar. Se puede expresar o vivenciar de distintas maneras, es parte de un abordaje, que ya lo decía Luz al principio, de un abordaje integral, de un abordaje necesario en nuestra práctica clínica, es reconocer y atender un aspecto que nos constituye como personas. Decía yo hace un ratito que la espiritualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida, que podemos sentir una vivencia espiritual por distintas circunstancias, pero que la enfermedad y la posibilidad de morir implican un quiebre, un golpe en nuestra biografía tan grande que tiene un enorme potencial de revisión de la biografía, de reparación, de construcción de sentido, de construcción de legado. Para el paciente, para la familia, poder recorrer, abordar la espiritualidad y recorrer el final de vida dotándolo de sentido puede brindar paz interior y facilitar la última etapa. ¿Cómo brindar cuidado espiritual? En un contexto de privacidad, de escucha activa, con un óptimo control de síntomas, con una actitud de respeto ante un proceso que es del otro, con sentido de oportunidad, respetando los límites. No, a veces aprendemos modelos de acompañamiento o leemos sobre preguntas que es importante hacer. Esto siempre con sentido de oportunidad y viendo cuáles son los límites de la persona, que sean modelos o preguntas disparadoras que pueden ser útiles para algunas personas que quieren profundizar en ese sufrimiento inevitable y en su espiritualidad, no implica que sea para usar con cualquier paciente en cualquier circunstancia. Es importante tener un vínculo de confianza, respetando silencios, atendiendo también a la potencia del silencio, que implica escuchar con los sentidos, y el valor de la presencia como una manera de estar, como incluso una intervención, comprendiendo las fuentes de sentido y de significado de la historia, en la historia personal, que es lo importante para él o para ella. A veces más que lo que decimos es lo que escuchamos en la narrativa del otro. Explorar e indagar necesidades espirituales y en función de lo que podamos explorar, estimular recursos o rituales en sintonía con los valores y preferencias de la persona. Decía entonces, dejar al paciente narrar su vida no tiene tanto que ver con lo que podemos decir o con las respuestas que podemos dar, sino con poder acompañar al otro en una búsqueda que es personal, no imponer, por supuesto, nuestras creencias. Para eso es importante que sepamos de nosotros mismos, nuestras propias creencias, cómo nos vinculamos con el sufrimiento para discriminar lo nuestro de lo del otro, con un compromiso que tiene que ser sostenido, auténtico, coherente entre mi mundo interior y lo que estoy expresando o llevando al encuentro con el paciente, con sensibilidad, con uso del humor cuando sea oportuno, con un contacto que sea genuino, con acompañamiento familiar, promoviendo el acompañamiento intrafamiliar y también desde nuestros equipos el acompañamiento a la familia, promoviendo una esperanza que sea dinámica y realista
Y algo muy importante del acompañamiento, registrando nuestra propia vulnerabilidad y cómo nuestra propia vulnerabilidad puede ser un recurso. Somos, tomando un poco la parábola del sanador herido, seres sufrientes que acompañamos a otros seres sufrientes desde nuestros propios recursos y tomando los recursos de la persona. Ya para ir terminando, algo que nos dice la SECPAL en la monografía de espiritualidad en clínica, los ingredientes esenciales del acompañamiento espiritual serían un vínculo basado en la confianza, la presencia y la atención activa, la escucha activa, la compasión, es decir, no solo sensibilizarme ante el sufrimiento del otro, sino tener la intención activa de aliviar y acompañar ese sufrimiento, una historia personal y colectiva o comunitaria, la hospitalidad, la acogida que podemos brindar al paciente, y algo que para mí es fundamental, apoderarse del miedo y procurar crear un lugar existencial trascendental de integración, de vivencia espiritual profunda y de iluminación. Decía, es fundamental poder apoderarnos del miedo y no ir con miedo al encuentro con el otro. Ya en el manual de cuidados paliativos para la atención primaria, que algunos de los que están acá participaron en los capítulos, se planteaba que el cultivo de la propia espiritualidad, el registro de los propios límites del autoconocimiento van a ser las principales herramientas de crecimiento personal y van a dar una mayor calidad a la asistencia profesional. Ahora sí, para terminar, a distintos modelos de acompañamiento que hoy no los vamos a ver, que presentan diferentes modos de acompañar o brindan herramientas para pensar el acompañamiento como una intervención dentro de nuestro entorno, que nos quieren ayudar o buscan un acercamiento a la persona que se enfrenta a un territorio desconocido, cómo nosotros podemos acompañar ese proceso. Pensar que estos modelos plantean un proceso relacional que va desde la percepción de fragmentación de la persona, que implica el sufrimiento, es una experiencia de recuperación de la percepción de integridad y eventualmente de sanación, que ya sabemos es diferente a la curación. Donde nosotros tenemos que asumir un rol humilde, donde no somos artífices, sino facilitadores, y el recorrido va a depender de las posibilidades de la persona. Por último, 2 diapos más, el impacto de atender a la espiritualidad en clínica. Sabemos que mejora la calidad de vida, que tiene un impacto positivo en dolor, depresión, ansiedad, que reduce costos asociados a los cuidados durante el proceso de morir, que ayuda a las familias a adaptarse a la pérdida, reduce muchas veces una asistencia quizá médica o profesional agresiva durante el proceso de muerte y tiene un impacto positivo no solo en el equipo, no solo en el paciente y la familia, sino también en los equipos profesionales. Hola a todos. Hola. Bien. Por último, y con esto sí ya termino, nosotros desde el foro venimos trabajando el desarrollo de 5 competencias que tienen que ver con el acompañamiento espiritual. Cada una de estas competencias tiene componentes e indicadores en particular. Nosotros con esto lo que buscamos es poder observar en alumnos de las distintas formaciones el desarrollo de las competencias que hemos pensado para el acompañamiento espiritual. La primera tiene que ver con poder considerar la espiritualidad en la propia vida, la siguiente con reconocer la importancia de la espiritualidad en la vida de los pacientes y las familias, la tercera poder promover la reflexión y cuestiones vinculadas al acompañamiento hacia el interior del equipo, la cuarta, poder intervenir en acompañamiento espiritual, evaluando recursos, necesidades y pensando situaciones de intervención, y por último, la quinta plantea las barreras y límites que encontramos en la práctica y cómo podemos brindar acompañamiento espiritual respetuoso en situaciones de diversidad en estos sentidos. Y ahora sí, ya con esto terminé mi parte. Gracias. Gracias, Gonza. Gracias, Gonza. Bueno, detrás de los conceptos claros que brinda Gonzalo, hay algunas pinceladas que podemos dar para la pediatría como población específica, pero que también nos competen porque también fuimos niños y hemos ido creciendo. Entonces creo que quizás entender un poco cómo nos vamos desarrollando nos va a permitir entender más sobre nuestra espiritualidad. Por ejemplo, cada niño nace con una esencia espiritual que es intrínseca, ¿no? Es una cualidad innata de todo ser humano, el deseo de sobrevivir, el deseo de alimentarse, el deseo de conocerse, de alcanzar las etapas madurativas, y que a medida que nuestro
cerebro se va desarrollando, nuestro pensamiento se complejiza, conquistamos un pensamiento abstracto, la capacidad de simbolizar y con ello la capacidad de trascender. Entonces eso va a ser algo primordial en el desarrollo de la espiritualidad del niño que va acompañando a su psiquis, ¿no? Lo otro importante, la siguiente, es que la evolución de la espiritualidad es paralela al desarrollo cognitivo. O sea, el niño, en función de esto que estamos diciendo, a medida que se desarrolle, va a establecer más interés y más contacto con el mundo que lo rodea, que va más allá de su familia nuclear, y eso va a hacer que el sentido de su vida vaya cambiando a medida que va creciendo. La siguiente. Y lo último, y esta es la gran diferencia, que es algo que perdemos y lo que normalmente nos disponemos a volver a encontrar, que es que la espiritualidad infantil se manifiesta como una realidad que es espontánea, que es dinámica y que es distinta a lo de los adultos. O sea, así como los niños no son adultos pequeños y amerita el desarrollo de una especialidad específica, que es la pediatría, lo mismo pasa con el desarrollo del mundo espiritual. No podemos trasladar las mismas herramientas para una unidad de tratamiento que tiene características específicas. Pero si hay algo que podemos rescatar es que nuestro presente es espontáneo y dinámico, ¿no? A medida que nos desarrollamos los adultos, somos mucho más rígidos, menos espontáneos, con muchos más preconceptos. Tenemos el desarrollo de una educación, una cultura, una religión, experiencias previas que condicionan la manera en que cómo percibimos el mundo. Poner entre paréntesis esa forma de percibir el mundo cada vez que estoy frente a un nuevo paciente, que es el ser humano individual y único, que tiene una vivencia irrepetible, aunque sea parecida a otro, podernos despojar de todo eso con lo que venimos cargados para ver a quien tenemos enfrente, es la apertura al camino espiritual, ¿no? Y también entender que compartir la experiencia de sufrimiento con otros seres humanos es otros en sí mismo otra de las puertas para introducirse uno en el camino de búsqueda espiritual. El sufrimiento no es la única, sino que hay muchas. Digamos, existe la meditación, existe la religión, o sea, puertas de entrada al conocimiento de sí mismo hay muchas, pero quizá lo que hacemos cuidados paliativos, que acompañamos pacientes que tienen una enfermedad que es limitante o que amenaza para la vida, la pregunta existencial de por qué a mí, o el concepto de que somos finitos, se hace mucho más cercano y por lo tanto nos preguntamos sobre algunas cosas que consideramos injustas, perversas o indignas en la vida, ¿no? Y eso es lo que nos invita a volcarnos en esta búsqueda, que es la búsqueda de sentido. Quizás si no viviéramos de esta manera y viviéramos como normalmente vivimos, que es pensando en qué vamos a hacer a largo plazo, qué vamos a hacer en la Navidad en diciembre, a dónde nos vamos a ir de vacaciones en febrero, y demás, esa proyección de vida que se extiende en el tiempo hace que parezca que nuestra vida tiene sentido, que está cargada de proyectos, pero al fin y al cabo, el problema y la mayor capacidad de sufrir estaría si cuando la muerte me alcanza, yo no estoy viviendo la vida que quiero, no estoy compartiendo con la persona que amo, ni estoy haciendo eso que deseo. Entonces, cuanto más egodistónico estoy, que sería cuando aquello que hago, practico y ejerzo está más alejado de eso que siento, de eso que me ha sentido, más posibilidad de sufrir. Y esa es la principal diferencia con el niño. El niño es espontáneo, es dinámico y vive su vida en relación de lo que quiere y necesita. Al principio jugar, ser amado, compartir con la familia, ser visto. Entonces el sentido es en sí mismo el juego, la creatividad, el amor, la verdad, la justicia. Entonces a medida que nos desarrollamos, el concepto de búsqueda de sentido y espiritualidad se hace mucho más complejo, porque también es mucho más compleja nuestra psique. La siguiente, Gonzalo. Hay algo que para mí es una construcción paradójica, que me gusta pensarla como para repreguntarnos, que es que cuando nacemos, sobre nuestro cuerpo físico actúa la fuerza de la gravedad. O sea que nuestro cuerpo físico en un momento se va a deteriorar, va a enfermar y sí o sí vamos a terminar integrados al suelo. Pero hay una fuerza que se contrapone en la siguiente onza, que es que cuando nacemos empezamos a desarrollar nuestro núcleo o nuestro complejo educacional, que hace que tengamos todo esto que dije antes, las vivencias, la estructura de conocimiento, un tipo de religión, un tipo de estructura mental, la forma en que nos enseñan a conocer el mundo de adentro hacia afuera,
Y también el aspecto religioso, que muchas veces pone el trascender y la búsqueda de sentido por fuera de este mundo, ¿no? Como que la paz la vamos a alcanzar en el cielo, que nos vamos a encontrar con Dios que está afuera. Pero hay otra parte, otras religiones que defienden que Dios está dentro de uno y que uno es en sí mismo espiritual por eso que hace, no por eso que aspira. Entonces fíjense qué paradójico que es que hay una fuerza que nos obliga a ser terrenales y hay otra fuerza que a veces simplemente está en el mundo de las ideas o del conocimiento que nos dice, y que lo pasamos al inconsciente, que el bienestar va a estar al sortear esta vida. Entonces mi invitación siempre es que ser espiritual es cómo uno puede vivir con los valores que digamos, los valores es la parte visible de la ética, ¿no? Entonces, nuestra actitud, la manera en que vivimos la vida, si queremos vivir una actitud de amor, de verdad y justicia, si queremos generar un cambio, nosotros podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, la espiritualidad, en vez de ponerla en la montaña, en una túnica, en estar pelados y en retiro, que todos podemos necesitar un momento de retiro para conquistar más sentido y más conexión con nosotros mismos, pero el ser espiritual es aquel que puede volver a su trabajo, a su familia, al hospital, al acompañar al que sufre y sostener esos valores y vivirlos como tal. Si no, la espiritualidad queda siempre lejos de nosotros, como algo muy simbólico, muy abstracto, poco práctico. O sea, cuando uno lee la espiritualidad siempre parece que es inalcanzable y lejana, pero fíjense que lo que defiende Gonzalo, si uno lo lee, todo apunta a lo mismo, que es que yo conquiste una actitud de presencia. Ahora, esa actitud de presencia tiene ciertas características que es lo que vamos a ver ahora. Adelante, Gonzalo. El niño, si querés, podemos hacer 3 pasos, pasar 3 veces. Ahí está. Fíjense, vamos a ir por columna. El niño de 1 a 3 años es sensitivo, o sea, nazco y soy todo sensación. Percibo la pérdida, sufro, todos los sentimientos tienen que ver con si estoy o no en contacto con mi familia, con mi papá, con mi mamá o con la familia nuclear que me haya cobijado mientras yo soy un bebé. Entonces, la muerte para ese bebé equivale a partir, ¿están o no están conmigo? ¿Están en contacto o no están en contacto conmigo? ¿Me sostienen con un diálogo tónico de sostén? ¿Simplemente me poso sobre el cuerpo de mi madre o de mi padre? ¿O también me sostienen y me hace sentir que mi yo se estructura de esa manera que me tocan, que hace que yo reconozca que mi cuerpo existe? Y que yo me comienzo a sentir separado, que mi cuerpo me pertenece. Pero al principio hay una díada que es más franca de ver con la relación de madre-hijo, pero fíjense que al principio, incluso en la vida fetal, tenemos un tipo de circulación que se relaciona con nuestra madre, y al nacer pasamos a tener una circulación que nos pertenece solo a nosotros mismos. Entonces ese sentido se empieza a desarrollar. ¿Y qué pasa a los 4 o 5 años? Que yo empiezo a entender que la muerte puede ser reversible, pero no es permanente. Entonces yo digo, puede ser, es como, por ejemplo, yo me voy a tomar un helado, me lo como, pero puedo ir al heladero de nuevo y pedirle que me lo vuelva a llenar la icona. Entonces, yo creo que me puedo morir, pero también puedo entender que puedo volver a vivir. Entonces, por ejemplo, se muere mi abuelo, yo puedo pensar que mi abuelo en algún lugar está comiendo. Entonces yo puedo querer llevarle alimento a ese abuelo porque en algún lugar vive y en algún momento puede volver. Y esto es tan importante en la pediatría, ¿por qué? Porque hace que el duelo sea espiralado. O sea, mientras yo tengo un papá que sufre porque su hijo va a morir o no, tengo un niño que sufre por si es amado o no, por si juega o no, y por si es visto, si conquista su pauta madurativa y si puede interactuar con el resto, porque ese niño no tiene la capacidad de entender que va a morir. Entonces, y si muere, muere otro. Entonces tenemos que entender que cuando entramos a una habitación y la unidad de tratamiento es una familia con un niño pequeño, vamos a tener que establecer una estrategia terapéutica tanto para el control de síntomas como para el abordaje del EFR emocional, como para el abordaje del EFR espiritual, que va a ser diferente. Este niño no se va a preguntar por el sentido de la vida, pero sí se va a preguntar la familia. Entonces tenemos que buscar la manera de estar para ambos en ese mismo momento. Fíjense que morir no es definitivo, dice en esta parte, y ya en la tercera columna, que es de 6 a 9 años, yo ya entiendo que la muerte es irreversible, pero pienso que le va a pasar a los otros, no me va a pasar a mí.
Entonces soy más consciente que la muerte próxima es posible para mí, mi conocimiento es más parecido a la del adulto, pero todavía no está determinado. Entonces, yo con 6 años puedo percibir la muerte de una manera bastante distinta a uno de nuevo, pero tienen los dos la necesidad básica de ya conceptualizar qué es morir. Y eso ya es primordial, porque si yo me enfermo pequeño, por más que mi pensamiento como el adulto lo voy a conquistar entre los 10 y 12 años, si yo me enfermo a los 6 y tengo una enfermedad crónica con tratamiento de 2 a 3 años, seguramente el concepto de muerte lo voy a adquirir antes, ¿sí? Distingo ya a los 6 o 9 años la fantasía de la realidad y puedo experimentar sentimiento de culpa. Yo puedo pensar que la muerte de mi papá haya sido porque yo hice algo malo. Entonces debemos eso interrogarlo y buscar como una sonda para evitar que el duelo sea complicado. Y ya a los 10 o 12 años ya entiendo la muerte como permanente y universal. La muerte es para todos y es para siempre. ¿Por qué? Porque ya puedo desarrollar el pensamiento abstracto y puedo entender las cosas que no veo o aunque sea puedo imaginarlas. Dejo el pensamiento mágico lo utilizo entre los 4, 5, 6 y 7, porque todo aquello que no puedo explicar con la mente, lo elaboro con la magia. Es como si tuviera una cadena con muchos eslabones y eslabones que no puedo explicar, ahí entra el pensamiento mágico. ¿Qué sería lo normal dentro del duelo de un niño, dentro de su desarrollo espiritual? Que una y otra vez, ante la pérdida de un ser querido, vaya elaborando, voy, hablo con mamá o con papá, lloro, me emociono, pero quizás a los 5 minutos ya estoy jugando de nuevo con mi juego, riendo y parece como que me olvidé. Cuando el adulto, la sensación de apego, el dolor y la pérdida, la sostiene mientras elabora el duelo. Entonces es normal que un niño entre y salga a la experiencia hasta que conquista la idea de que la muerte es irreversible y que también me puede pasar a mí. Adelante, Gonzalo. Esto establece que la búsqueda de sentido, cuando ya tengo 10, 12 años y ya también entro en la adolescencia, yo paso a tener las preguntas existenciales. Entonces, ¿por qué hay ser en vez de nada? La siguiente, Gonzalo. ¿Hacia dónde va el ser? Y la siguiente, Gonzalo. ¿Y para qué va? Y esto establece posibles estrategias de abordaje terapéutico y de preguntas amplias que habilitan la charla en búsqueda de existencia. La siguiente, Gonzalo. ¿Por qué es tan importante que nosotros utilicemos estas preguntas amplias? Porque esto que dice Rorty, dice, el mundo está afuera, pero la descripción del mundo no. Entonces, como médicos, pasamos quizá toda nuestra formación básica, nuestra formación como especialista o subespecialista, sin quizá preguntarnos cuál es nuestra posición frente a vivir, enfermar y morir. Entonces, si yo, como dice el eslogan, la lucha contra el cáncer, si yo lucho contra el cáncer, hay alguien que gana, alguien que pierde. Entonces, ese paciente que no se curó, fracasó. Entonces, la lucha, como la guerra, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Entonces, ese eslogan deberíamos desmenuzarlo y que no haya la lucha contra el cáncer, sino que haya un proceso de acompañamiento para el enfermo con cáncer. ¿Por qué? Porque yo puedo sanar independientemente de mi cuerpo físico. Curar implica que yo sane mi cuerpo físico, pero sanar puede ser en detrimento de mi cuerpo físico. Yo puedo morir habiendo sanado. Entonces tenemos que entender esta diferencia porque esto se pega con la misma definición que dijo Gonzalo de lo que significa en la búsqueda del sentido y del sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo es una experiencia que es en cierta medida inevitable porque es una característica innata del ser humano. Desde que nuestro pensamiento se hace dual, siempre voy a estar eligiendo entre dos cosas. Entonces, siempre que tenga que elegir entre dos cosas y siempre que esas cosas estén cada vez más distanciadas entre lo que siento y lo que hago, entre lo que siento y lo que quiero y cómo me manifiesto, más capacidad de sufrir. Es una ecuación que es inversamente proporcional. Cuanto más en contacto con el sentido estoy, más vívido me siento. Y por eso la importancia de los cuidados paliativos. El final de la vida, o sea, morir es un abrir y cerrar de ojos, un segundo. Pero el proceso de fin de vida es un proceso que puede llevar días, semanas, meses y hasta años. Entonces, ¿cuál es nuestra función como paliativista? Vivificar el proceso de fin de vida. Y para vivificar el proceso de fin de vida, tengo que recobrar sentido para esa pérdida que puede haber sido la pérdida de una función que me quita sentido y que me quita la dignidad.
o que yo haya perdido una pierna, o que no pueda curar, que no pueda trabajar y sostener a mi familia. O sea, tantas dinámicas se ven alteradas, porque cada uno construye sentido y significado en la vida de una manera diferente. Entonces, nuestra función es, en la medida en que podamos, es salirnos de nosotros mismos y poder entender cómo el otro estructura eso que vive. De esa manera que vamos a poder despejar algo. Como médicos podemos entender cuánto el dolor es físico. Y si tenemos la posibilidad de trabajar en equipo, podemos decirle a quien se ocupa de hacer el abordaje emocional, como los psicólogos en Argentina, decir al psicólogo, este dolor no tiene componente orgánico, aunque no sea yo quien empiece a hacer el abordaje existencial, pero es tan importante que aunque yo pueda tener un buen control de síntomas y despejar lo obvio para que el terapeuta se meta más de lleno en la existencia, porque como dijo Cicely Sander, el dolor se compone de muchas capas, pero por lo general pasamos muchos años estudiando la fisiopatología, la constitución del dolor y el tratamiento del dolor y el control de los síntomas, pero siempre queda la letra chica de y con el sufrimiento que hacemos. Pero el efecto modulador que tiene el sufrimiento en sí mismo, con todas las emociones que engloba, como la ansiedad, el miedo, el dolor, la depresión, la tristeza, todo eso modula en más la experiencia de dolor. Entonces, si yo tengo un dolor controlado desde la analgesia y uso medidas no farmacológicas, a la vez puedo despejar con el paciente cómo construye el significado de qué es ese síntoma, de qué significa esa enfermedad o qué significa esto que le pasa, les prometo que la percepción del dolor baja francamente. Y uno puede empezar a entender que esto que me pasa no deja de ser lenguaje, o sea, el síntoma es lenguaje. Yo me cuento a mí mismo, le cuento al otro algo que me pasa. Esto no quiere decir que yo necesariamente me genere la enfermedad que curso, pero sí que esta enfermedad tiene algo valioso para brindarme, para enseñarme y para poder cambiar, de seguro que sí. La siguiente voz. Entonces, ¿cuáles son las actitudes a las que yo invito como para que la experiencia espiritual se despliegue? Pasemos como 5. Esta disquisición que hablábamos sobre si es o no una dimensión, en términos académicos, yo considero que sí es una dimensión, que es una dimensión esencial. Entonces, si tuviéramos que ordenarnos, primero vamos a ir hacia el cuerpo físico, vamos a continuar sobre el cuerpo emocional y vamos a abordar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo abordar el mundo espiritual de un niño que tiene hambre, o que tiene dolor, o que está sufriendo, o que no tiene una familia que lo cuide y que lo dé lo básico para el desarrollo de su niñez y de integridad y de su yo. Entonces, pasa a ser una dimensión cuando la reconozco como algo a alcanzar. Y pasa a ser una dimensión esencial cuando está en la base de todas las demás dimensiones. Entonces, si mi ser es espiritual como agente de la salud, esencialmente esa dimensión va a estar desplegada en cada momento de mi trabajo. Entonces, existe la espiritualidad propia del otro, que quiero alcanzar y que desarrolle, pero es fundamental que yo desarrolle mi currículum interior. Porque al fin y al cabo, mi espiritualidad es mi filosofía, es mi forma de entender la vida, es mi forma de entender la enfermedad. Porque si frente a la enfermedad el paciente lucha, pero yo la acepto como parte de la vida, ya hay un posicionamiento. Si él lucha y yo lucho y a la vez otro simplemente acepta, o sea, se genera un descontrol, un caos, porque no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, yo puedo invitar al paciente a entender que nacer y morir son dos procesos dentro del ciclo vital que es la vida. O sea, todos nacemos, todos morimos. Enfermar no necesariamente le pasa a todos. Pero si yo estoy todo el tiempo pensando en que no me quiero morir, es muy difícil vivir, ¿no? Einstein incluso decía hace bastante, y él simplemente buscaba la teoría que tenía que ver con el tiempo, ¿no? Pero dice, el hombre tiene miedo a morir porque no sabe cómo vivir. Entonces, la atención plena debe estar en el proceso vívido de aquel que atraviesa el proceso de enfermedad. Que yo pueda
poner esa atención y poner entre paréntesis todos esos preconceptos. Puede ser un paciente parecido, puedo creer que esa experiencia ya la viví, pero ese que está delante siempre va a tener una pincelada diferente que no haya tenido otro paciente. Y eso es lo que tengo que buscar. Dar espacio al dolor. Es cierto que tenemos que hacer un agresivo control de síntomas, pero también debemos entender que ese dolor nos tiene que recorrer, nos tiene que abrazar, porque trae información para nosotros. ¿Qué me duele? ¿Cómo me duele? ¿Y dónde está ese dolor? ¿Qué características tiene? No solo si es neuropático, mixto, o si es somatosensitivo, o todas las clasificaciones que podemos hacer del dolor en sí. No solo eso, sino que también esa emoción que me puede resultar dolorosa trae información para mí. Me puedo sentir solo en la enfermedad, me puedo sentir ansioso en la enfermedad, puedo sentir incluso que esa enfermedad trae algo para enseñarme, o puedo sentirla como un castigo divino. Entonces, debemos dejar y dar un espacio para que esa experiencia también se magnifique, no solo abolirla y hacer que no tenga ningún síntoma el paciente. ¿Que debemos hacer un control de síntomas agresivos? Sí. Pero si empieza a llorar el paciente, decirle, Dios sabe por qué lo hace, o cuando se muere un hijo o un padre, decirle, se va a reunir con sus familiares, va a estar en un lugar mejor. O sea, en ese momento el padre está en su máxima experiencia de dolor. No necesita que se consuelo. Quizás lo que necesita es un silencio que abrace ese dolor y que ese dolor esté ahí. No se lo podemos retirar, no podemos evitar ese sufrimiento. No hay palabra que alivie el sufrimiento de la pérdida de un hijo y de la pérdida de un hijo tan amado, ¿no? Con un montón de expectativas proyectadas de lo que uno quería que ese hijo sea. Entonces, en ese momento, dar espacio al dolor y permitir que se magnifique, sin incluso a veces alterar o cortar esa emoción, brindando un pañuelo, haciendo la palmada en el hombro, o sea, permitir que eso exista. Mantener la capacidad de utopía, que sería, frente a mi unidad de tratamiento, yo puedo tener un plan que habilite la búsqueda de sentido, pero puede ser que esa persona se quede dentro del duelo en la primera etapa, en la segunda, si pudiéramos hablar de las etapas, aunque cada vez ya se habla más solapado, pero si esa persona está enojada, está en la etapa de la negación, yo también tengo que entender que por más que mi afán sea el abordaje de la esfera espiritual, ni siquiera voy a poder abordar su esfera emocional. Pero sí yo puedo habilitar mi esfera espiritual. Yo sí puedo disponerme en una actitud de amor, compasiva, de hospitalidad y abrazar la experiencia del paciente. Considero sanador en sí mismo cuando, por ejemplo, alguien hace algo mal, ¿qué espera? Que el mundo lo castigue. O cuando le acoge una enfermedad, y si hablamos de la religión que tiene que ver con la culpa y el castigo, yo puedo creer que esto es un castigo divino. Pero si que tengo enfrente, que es esa persona de la salud, en vez de castigarme, me brinda una mirada amorosa, ya estoy cambiando la percepción que tengo de que el mundo me va a castigar por esto que me pasó. Esto es muy evidente, por ejemplo, todavía en los pacientes que tienen enfermedades con estigma social como la HIV, por ejemplo. Entonces, brindar esa actitud de acogida y de hospitalidad, cambiar la dinámica y la fantasía que tengo de que el mundo me va a castigar, es en sí mismo una experiencia que comienza con el sentido, o a despertar mi sentido de que yo pueda cambiar mi paradigma sobre aquello que me pasa. Correr el riesgo de perder las perspectivas significa ir más allá del paciente, ¿no? Que no todos necesariamente tenemos que ser terapeutas, pero yo sí puedo ir a ese lugar en donde me siento en íntimo contacto con el paciente y después retirarme hacia ese lugar o hacia esa distancia en la cual yo me sigo considerando operativo para poder tener una relación de ayuda, que no necesariamente tiene que ser asimétrica. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque en paliativos tenemos una gran descripción hoy, ahora mismo, de lo que significa, de hacia dónde queremos ir y demás, pero lo que falta para mí es una siguiente etapa que sería cómo le devuelvo el movimiento a los conocimientos que tenemos. O sea, tenemos un montón de conocimiento, pero ahora el buen profesional dentro del mundo de los paliativos, la expertise es cómo uso toda esta información que tengo, ¿no? O sea, cómo integro las diferentes esferas, cómo lo pongo a disposición.
al duelo, al sufrimiento, a la búsqueda espiritual, o sea, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, el expertise está en poder integrar todo eso dentro del propio proceso del paciente. La siguiente, Gonza. La siguiente. Y otra cosa Martín, importantísima. son 10 minutos más, ¿estamos bien? ¿Te parece? Sí. Claro. Y lo otro súper importante es optimizar la frontera en vez de maximizar. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente trae sus recursos internos propios. Entonces, mi primera función, insisto, aún no siendo terapeuta, es buscar en qué se sostiene ese paciente, para después yo maximizar en aquello que imagino que puede estar pasando o deseo que sea un punto al cual quiero llegar con ese paciente. Entonces, debo entender en qué momento del duelo está, cuál es su capacidad evolutiva, qué piensa acerca de vivir, enfermar y morir para yo poder diseñar un plan de abordaje. Y primero, antes de avanzar y querer ir tras ese modelo de abordaje, tengo que afianzar lo que está. Eso se llama optimizar la frontera en vez de maximizar. Porque si no voy a mi ritmo, queriendo llegar con mi agenda donde deseo con el paciente, pero no estoy respetando lo que el paciente necesita. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el crecimiento es vicario. Ambos aprendemos en esa relación de ayuda. Entonces, mientras yo voy procesando lo mío, quizá el paciente esté en una etapa donde no puede procesarlo de él, pero yo puedo ir avanzando. Y lo más importante, el silencio compasivo. Si no sé, no digo, si no sé, no hago. Que sostener el silencio, aunque parece que uno no está haciendo nada, cuando uno ve en la habitación a un profesional de la salud que está acompañando una experiencia muy dolorosa, esa persona que está ahí delante siendo testigo del dolor y la pena del otro, de la pérdida de un hijo, tiene que hacer un gran esfuerzo para permanecer ahí y poder sostener esa actitud de acogida o de hospitalidad. O sea, para que una persona sostenga su presencia, tiene que callar su mente, tiene que elaborar sus propias pérdidas, tiene que darle un lugar a su propio recuerdo, porque todo eso se moviliza, aunque no esté consciente, mientras estoy enfrente a otro. Todo el movimiento que tiene que hacer una persona para sostenerse en pie o en estado meditativo, que no es visible, implica millones de movimientos internos, cientos de cambios de actitudes para sostenerse, aunque desde afuera parezca que no se haga nada. ¿Y por qué está para mí esto va en detrimento de que aprendemos que las acciones implican un desplazamiento, implican un movimiento? Entonces nos cuesta ver cuando hay acciones que no impliquen movimiento. Nos parece que no está pasando nada. Y esto es lo que tenemos que devolverle a la espiritualidad, ¿no? Que hay una parte que es concreta, que es repetible, que es replicable y que se puede facilitar. Esa es la parte visible del abordaje espiritual. Y después hay una parte que no es la visible, que es sobre lo que después vamos a reflexionar. La siguiente, Gonza. Hay un artículo que se llama ¿Qué es espiritual? Y ¿qué es sufrimiento espiritual? Y yo adapté esto porque voy a hacer el ejercicio con los primeros tres, pero fíjense, ¿qué daría distrés y qué daría fortaleza? Entonces, entra en una habitación, está el niño que sufre por su enfermedad, le han amputado una pierna. Entonces yo puedo entender, por ejemplo, distrés espiritual. La familia me ofrece, o el personal de la salud, o el equipo me ofrece soledad, retraimiento, ira, traición, apatía. En contraposición a que me ofrece una actitud de amor, con cariño, relación, reconciliación. Me ofrecen una sensación de duda, de resentimiento, de temor al castigo de Dios. Hago oraciones pero centrado en uno mismo. Frente a una oferta de cosmovisión, de asombro, de reverencia, de oración, de conexión con lo trascendente. Eso facilita la fortaleza espiritual. Frente a un ambiente de desesperación, decepción, falta de sentido, impotencia, preocupación, ¿qué pasa si ofrecemos visión, significado, propósito, coraje, perseverancia? ¿Qué pasa si en vez de mentir, de tener inconsistencia en el carácter, de negar lo que está frente a nosotros, de tener codicia y mezquindad, ofrecemos la virtud, la consistencia, la lealtad, la gratitud? ¿Qué pasa si en vez de ofrecer caos, fatiga, de mostrarnos sobreimplicados, de generar un entorno desagradable, de generar ruido,
¿Qué pasa si ofrecemos renovación, música, arte, equilibrio? Entonces, la espiritualidad también está en lo simple, ¿no? Y en esto que parece nada, aparecemos nosotros que somos el personal de la salud. Y este es el desarrollo de nuestro currículum también, ¿no? Y también vamos a hacer otra reflexión en la ronda de reflexiones que siguen, me la guardo que ya me la anoté acá, la siguiente, Gonza. Entonces, importantísimo siempre que detectemos entre lo urgente y lo importante. La espiritualidad es un lugar a alcanzar, sí, la puedo desarrollar yo desde el inicio como parte de mi currículum vital, que además de hacer todo lo que hago como médico, vivo mi espiritualidad plena, sí, pero para el paciente hay algo que es urgente, que es el control de síntomas. No puedo, o sea, mi atención, si tengo dolor, va a estar en el dolor, no va a estar en mi cuerpo emocional y tampoco en mi trascendencia. Entonces, para el paciente hay etapas y por eso puedo hablar de dimensiones, aunque estrictamente todas estén pasando al mismo tiempo. Lo siguiente, Gonza. Preguntas clave en la práctica clínica: ¿cómo y para qué? ¿Cómo sufro y para qué? ¿Para qué puede ser esta enfermedad? Si hay dos pacientes que son obsesivos, uno por la limpieza y frente a otro que también tiene la misma obsesión, si yo le pregunto cómo sufren, puede ser que uno no pueda ni siquiera tener amigos, ni pareja, ni hijos, ni vivir su vida, y otro puede ser obsesivo por la limpieza y eso puede ser un factor protector o una virtud en su trabajo, por ejemplo. Entonces, el grado de cómo eso me afecta habla de mi funcionalidad. Y por eso también me encanta que el DSM-4, digamos, siga transformándose y que hablemos más. O sea, ¿cuán funcional puedo ser con eso que me pasa? No importa tanto el rótulo y que me caiga el rótulo y me condicione como tal, sino cómo es para mí ser un paciente que atraviesa la experiencia de cáncer, por ejemplo. ¿Y para qué sirve esta experiencia para mí? Esa pregunta le devuelve volumen a la emoción y hace que la emoción tenga 3 dimensiones al menos. ¿Cómo me pasa? ¿Cómo es el amor para mí teniendo cáncer? ¿Cómo es la sexualidad para mí teniendo cáncer? ¿Cómo es mi familia para mí teniendo cáncer? ¿Cómo me siento como hombre teniendo cáncer? ¿Qué le pasa a mi vida si atravieso, por ejemplo, esta enfermedad? ¿Por qué uso el cáncer como ejemplo, sabiendo que en paliativo, al menos en pediatría, el cáncer no es la más frecuente? Porque creo que es la que más mala prensa tiene y la que enseguida se asocia al concepto de que me muero ya. Que no es lo que pasa en pediatría, ¿sí? Con las leucemias que son la más frecuentes. Adelante, Gonza. Con esto terminamos. Este recorrido que hicimos con un poco la pediatría y englobando algunos de los conceptos de Gonza, tiene que ver con esto que dice Krishnamurti de la observación del observado, ¿sí? Y que se basa en la autoconciencia y el autoapoyo. A medida que yo desarrollo más conocimiento en mí mismo, soy capaz de sostenerme desde mis apoyos internos sin recurrir a tanta filosofía y explicaciones del mundo externo. Y empiezo a vivir mi vida de adentro hacia afuera. El sentido que tengo de la vida lo siento dentro, ¿sí? Entonces, el desarrollo del testigo hace que yo pueda observar eso que observo. O sea, estoy viendo la experiencia del paciente, pero también estoy viendo lo que pasa por detrás. Eso lo desarrolla normalmente un terapeuta después de 5 o 10 años de trabajar como terapeuta. Pero también lo desarrollan los meditadores y también lo podemos desarrollar el resto del personal de la salud. Y para mí se resume en una frase, que no encontré el autor, pero sí la encontré en internet y que lo explica muy bien para mí, que dice: que miren no significa que puedan verte. El alma de las personas solo se puede ver cuando, con la mirada sincera, estremece la puerta del otro, para que se abra y así te invite a pasar. Todo lo demás se reduce a espiar con una ventana común de vidrio sucio. Esa es nuestra función, que nosotros podamos limpiar nuestras gafas, los cristales, los prismas con los cuales miramos la realidad del otro. Que hagamos una mirada limpia, fenomenológica de lo que es, sin que mi educación, mis preconceptos, mi experiencia previa, mi sufrimiento tiñan la experiencia del otro. ¿Que lo voy a usar como recurso y lo voy a poner a disposición? Sí, pero sin contaminar aquello que para el otro puede ser la pérdida de la dignidad. Adelante, Gonza. Entonces ahora con Gonza vamos a hacer entre 5 y 10 minutos
algunas reflexiones sobre lo que no es ser espiritual, ¿no? Y voy a comenzar yo con algo que a veces entendemos como que, o sea, la espiritualidad nos pesa porque implica mucho tiempo, o sea, abordar el sufrimiento del ser humano, incluso siendo terapeuta, y si quiero hacer el abordaje espiritual más también, implica que no alcanzo en la agenda de la cantidad de pacientes que tengo, más los pocos minutos que tengo para abordar esta dimensión. Entonces, lo que sí es importante es que no es una pérdida de tiempo, porque al fin y al cabo es una ganancia posterior. Y que no necesariamente tengo que hacerlo todo en la primera vez. Yo puedo tener un plan de acción. Entonces yo puedo querer comunicar una mala noticia e imaginarme cómo sería, pero puede ser que mi plan no sea tan replicable y quizá de todo lo que quería decir en la primera vez le voy a decir una cosa y otra cosa. Entonces tengo que tener la suficiente flexibilidad de estratificar mi plan de acción. Y todo aquello que el paciente no puede hacer, lo puedo empezar a hacer yo. Todo lo que el paciente me genera, todo lo que en resueno, por ejemplo, no me gusta el olor del paciente porque me recuerda a no sé quién. Lo que le pasa al paciente me parece indigno, por lo tanto, no me parece digno de ser. Entonces yo puedo trabajar en mi espacio personal, que es una recomendación, que podamos hacer supervisión grupal o individual, porque para mí, por ejemplo, no me parece digno vivir así. Y trabajar la dignidad para mí, sobre eso que le pasa al otro. Porque todo eso que yo despejo o limpio en el camino entre que me separa del encuentro con el otro, ya acerca al menos el 50% de la distancia. Mientras ese paciente está en su proceso de duelo, negado y enojado, y ese enojo debo entender que no es contra mí, y esa negación no es contra mí. Le devuelvo el afecto a la emoción o a la enfermedad, y mientras tanto yo hago mi proceso. Yo comienzo a sanar lo mío para poder recibir y acoger a ese paciente cuando termine su proceso desde el lugar mejorado de mí, por así decirlo. Gonza. No, quizá yo antes de hacer algún comentario más, prefería, no sé, cómo suelen aprovechar este espacio, si es como de preguntas, de intercambio, si quieren que tomemos algo de, no sé, del chat. Bueno, en principio les voy contando que, nada, lleno de agradecimientos y de felicitaciones. La verdad, sumamente rico. Gonza, Martín, vos, Martín, además nos traes como la especificidad de la pediatría, eh, con una mirada muy clínica. Yo no sé, ustedes me dijeron que querían hacer algún punteo entre los dos o prefieren abrirlo al resto. Díganme ustedes. El punteo podrá llevar 5 minutos, 10, si no hay nada, o sea, si no surgen preguntas, hacemos eso. Bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Hay un comentario en el chat de Eugenia Gaspari, que es parte también del foro, que no sé si Euge lo querrá agregar o lo podemos leer. Dale, si se quiere desmutear Euge y decirlo, si no lo leemos, lo que ella prefiera. Hola, ¿qué tal? Hola, Euge. En principio quería agradecerles a Martín y a Gonza, me gustó mucho. Y no, esto, comentaba que quería resaltar el lugar nuestro, ¿no? Como facilitadores. Y bueno, y tal cual esto último que decía recién Martín, de al trabajar nuestra propia espiritualidad y nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Que es desde ahí, es como la base, es lo esencial, y desde ahí eso genera la posibilidad de respetar el proceso de quienes acompañamos, estar bien en el lugar de facilitadores, y esto que decía Gonza al principio, de poder sostenernos y sostener la escena bien desde el respeto por la singularidad y la particularidad absoluta con la que nos encontramos, coincidamos o no, nos guste o no, no sea fácil, no sea difícil, pero poder estar bien ubicados, bien anclados del respeto y de la singularidad del otro. Eso, y agradecerles. Sí, sumo a eso también algo que salió previamente, gracias Euge, de que la espiritualidad no, o sea, aunque la entendemos muy relacionada a la religión, digamos, no necesariamente está relacionada, o sea, la religión forma una
de las puertas, o que le llamo yo, de entrada al mundo espiritual, pero no necesariamente toda persona espiritual es religiosa, ni todo religioso es espiritual. Entonces hay una gran diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Y no necesariamente, aunque hubo un movimiento donde los capellanes o la gente, estaba el papel de la gente espiritual, digamos, espiritualidad, somos todos los seres humanos. Que es cierto que, como en todo grupo, cada uno tiene sus funciones, no podemos estar haciendo todo de la misma manera, no hay tiempo, y tampoco está estratificado el sistema de salud para que recibamos un sueldo o unos honorarios por interpelar todas las dimensiones. Sería imposible con el poco tiempo que tenemos. Entonces, entender que en esencia todos estamos invitados a desarrollar nuestra espiritualidad. También podemos designar esa función a alguien en específico en el equipo. Pero digamos que esa designación no inhabilita a que todos podamos ser parte del abordaje. Otra cosa importante que me parece es que la espiritualidad a veces se vive como algo muy ambiguo, ¿no? Pero sin embargo tiene un componente muy concreto. O sea, el problema de la ambigüedad de la espiritualidad es que al fin y al cabo hay tantas corrientes de pensamiento filosóficas es que podemos perdernos y empezar todos a hablar de espiritualidad e irnos a un lugar que tiene un riesgo para mí, que es irnos a un lugar que nos resulta más cómodo porque es ambiguo, pero perder de vista el sufrimiento del paciente. Entonces la espiritualidad es una herramienta, pero no podemos pasarnos por alto ni el dolor ni el sufrimiento del paciente. Porque es muy fácil hablar de la búsqueda de sentido de la existencia, pero para quien sufre encontrar sentido es muy difícil. Entonces debemos ser muy respetuosos, amorosos y hospitalarios frente a esa experiencia, ¿sí? Porque es muy fácil desde afuera exigirle incluso que atraviese las etapas del duelo, y una persona se puede quedar mucho tiempo en cada etapa, si la quisiéramos la etapa, y tenemos que respetar ese ritmo. Con el ojo de todas las terapias complementarias en sí mismas y la espiritualidad en sí, con todas sus prácticas, también tienen que tener el cuidado de ser algo que profundice el proceso del paciente y no que solamente lo desatienda y haga que la atención se vuelca a otro lado por el hecho de no sufrir, porque la única forma de trascender el sufrimiento es poder integrar eso que me pasa. O sea, tengo que polarizar esa experiencia de sufrimiento para que aparezca la interacción en el medio, pero debo entender cómo se gestiona, o sea, cuál es la anatomía de mi experiencia de sufrimiento. Y lo otro, lo último, es que volver a traer esto de que asociamos la espiritualidad al retiro, y que es cierto, o sea, todos podemos necesitar hacer un viaje de retiro, pero yo creo que lo aprendido es cómo puedo vivir mi vida en actitud de retiro, que sería esa experiencia que yo puedo tener en un retiro, en un momento de silencio, cómo puedo hacer que esa actitud de retiro sea mi actitud en mi vida diaria. Es como cuando me dicen, te vas de vacaciones, y cuando volví de vacaciones te dicen, volviste a la realidad. Bueno, yo digo, ¿cómo podemos hacer para que esa experiencia, esa actitud que tengo en las vacaciones, me la traiga a mi vida diaria? Para que mi vida no sea todo el tiempo pesada y mi verano sea el fantástico. Es que parece en una parte ilógico cuando lo pensamos, pero yo digo, si somos los mismos seres humanos que nos vamos a vacaciones y que volvemos, ¿cómo podemos traernos algo de esa actitud de apertura, de disponibilidad, de creatividad y de apertura al descubrimiento y al goce? No la podemos traer al pequeño momento de la vida diaria, ¿no? Entonces esto, vuelve a la realidad, volviste a la realidad, no. O sea, en realidad la realidad es ambas, ¿no? Soy la del misma persona, mismo ser humano, que se puede poner una bata y que va al encuentro con el paciente, pero el sentido, y ese es el currículum interior, me representa en todos lados. Entonces, recuperar el concepto de la espiritualidad que está afuera y que está adentro, ¿no? Gracias, Martín. Hay dos manos levantadas. ¿Te parece que podemos darle la palabra, Martín, Gonzalo? Dale, sí, están Guille y Candela. Yo noté un par de cositas muy cortitas, pero vamos con ello. Dale, Guille, no sé si querés decir algo. Sí, no, yo quería preguntarles o reflexionar acerca de en qué medida creen que esta concepción que ustedes lo describen para los niños de menos de 6 años, que es que la muerte es la del otro, y que a veces lo tenemos los adultos cuando
cuando pensamos ayudar a un paciente sufriente, ¿en qué medida ese alejamiento de que le va a pasar al otro y nosotros seguimos viviendo como si nunca nos llegará, puede alejar de la posibilidad de poder acompañar bien el tema de la espiritualidad? Es como que creo que no les pasa solamente a los chicos de menos de 6 años. Bueno, las corrientes humanistas, que es otra de las oleadas y que me encanta, que dentro de incluso las corrientes de psicología tengan cada vez más de existencialismo y humanismo, traen a filósofos como Levinas o como Gadamer, que hace mucho escribieron, pero que traen de nuevo esto de que, esto Levinas decía que uno podía ofrecer su mejilla una y otra vez, porque en la medida que el terapeuta se traumatizara y se retraumatizara, podía seguir creciendo en su propio desarrollo personal y espiritual. Entonces, la cercanía en el encuentro terapéutico cada vez es más vista, ¿no? Cómo uno puede resonar, mejor vista, perdón, cómo uno puede resonar con eso que le pasa al paciente y no necesariamente disociarse de eso que le pasa, sino que quedarse ahí en una distancia operativa, pero no necesariamente asimétrica. Y esto es lo que trae el humanismo, esto es lo que trae la corriente espiritual, porque al fin y al cabo, incluso los paliativos en sí mismos, yo a veces me pregunto si deberían ser una especialidad en sí misma o si es una especialidad para qué grupo de pacientes, porque en realidad esto que buscamos como filosofía debería ser la filosofía de todos los médicos, de todas las corrientes o de todas las especialidades. Hay valores que son primordiales, que debería ser el fundamento de todos los médicos. Y un componente específico para un grupo específico de pacientes que necesitan del acompañamiento paliativo. Pero esta oleada, para mí, en mi manera de verlo, tiene que ver con que todos estamos carentes de sentido. O sea, lo que vivimos en las redes, lo que vivimos, o sea, la búsqueda de lo que tiene que ver con la figura, verse bien, tener dinero, o sea, la proyección, el éxito, está orientado al afuera y al capitalismo. Hay muy pocas publicaciones de éxito por alguien que hace algo que tenga sentido para sí mismo, ¿no? Entonces, la invitación, ya desde que nacemos y nos van como niños, tiene que ver con eso. Y eso es evidente hoy en los consultorios de pediatría, ¿no? O sea, hay todo un cambio generacional de dónde está el sentido. Entonces, es obvio que el problema, la diferencia es que el niño de 6 años no lo puede ver y el adulto está eligiendo no ver. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Lo que tengo que entender es que está bien incluso que yo elija no ver, pero tengo que entender que ese es mi mecanismo. Porque así como el paciente tiene su mecanismo, yo también quizá tengo que negar o recortar parte de la experiencia del paciente para que me sea tolerable. Pero en la medida que desarrollo más mi mundo espiritual, soy capaz de ser testigo de la vida del ser humano con mayor claridad. Y Y por la eso me meditación perdón. nos ayuda, ¿no? O sea, si fuéramos conscientes de todas las, o sea, todo el tiempo de las guerras, de todo lo que está pasando, el mundo se levantaría y pararía esto que está sucediendo. Pero en cierta medida todo el tiempo hacemos un recorte para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Existiendo. Si todo el mundo fuera consciente al mismo tiempo de lo que está pasando, todo el mundo debería, si tenemos estos valores, detener esto que está pasando. Y sin embargo, todos terminamos haciendo un recorte de la realidad. Cuanto más espacio tenemos dentro, más grande o más amplia es la visión del universo, ¿no? Y cuanto más amplia es la visión del universo de afuera, más amplio es la visión del universo que tengo dentro. Es como esta frase que dice, quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Qué lindo, Martín, lo que decís. La verdad que me parece que nos dejan a todos pensando un montón. Yo quería agregar algo que me pareció muy interesante, algo que ubicabas hace un ratito, donde ubicabas, ¿no?, lo urgente de lo importante y cómo
dos cosas. Por un lado, digamos, que no transformemos el trabajo en espiritualidad en un ideal, más allá de que sabemos que abre un montón de puertas y que es la posibilidad muchas veces de aceptar una realidad, de incorporarla y vivir mejor. Y cómo a veces cuando en situaciones en donde por ahí no es posible el abordaje espiritual con un paciente, cómo ya estamos trabajando en espiritualidad cuando trabajamos con nosotros mismos, ¿no? Esto que vos decías, bueno, trabajarme yo, ver qué me está pasando con ese otro, con cómo vive su vida o con lo indigno que siente que es esta etapa de su vida, que eso ya es trabajar en espiritualidad y que eso, digo, porque si no quedamos como a veces... yo creo que el abordaje espiritual nos puede dejar en una situación de máxima impotencia, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Querer hacer abordaje espiritual con todos los pacientes en cualquier momento y no es ninguna de las dos, pero sí me parece, me quedo como con un montón de cosas, pero sobre todo con esto, ¿no? Que aun cuando en algunas situaciones clínicas no sintamos que es el momento oportuno para abordar algunos temas, que el trabajo con nosotros mismos, eso ya es trabajar la espiritualidad, la propia y un poco, bueno, la apertura que quizás en algún momento podamos trabajar con el otro. Hay otra mano levantada que la tenía hace un ratito, Candela. No sé si querés hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Qué tal? Muy interesante el tema, Gonzalo y Martín. Yo quería, a partir de lo que se dijo en relación con, me quedé con dos tópicos ahí en cuanto al respeto ante el proceso del otro, ¿no? De no atribuir significados a la vivencia del otro. Y el otro punto que me quedé es en el propio currículum espiritual. Y mi pregunta tenía que ver con estos dos ejes. Recordaba un trabajo de la CEPAL del 2005 donde se trabajó con unos cuestionarios para profesionales, donde se le preguntaba a los profesionales, bueno, si detectaban las necesidades espirituales y como segunda instancia si se sentían capacitados. Esto me acuerdo que era un informe del 2005 que se hizo. La pregunta es, ¿hay algo actualmente trabajando en relación con investigaciones que apunten a investigar esto que estamos hablando en los profesionales aquí en Argentina? Mira, acá en Argentina la verdad que no lo tengo claro. Sí, en relación a lo que decías del trabajo de la CEPAL, se investigó por un lado si lo incluían y por otro lado la percepción que tenían de si podían atender esas necesidades. Y en general, en la primera parte, como trataban de incluirlo, le daban importancia, pero una de las conclusiones era que no sentían que tuviesen las herramientas para abordar la espiritualidad. Y un poco, hoy Luz decía esto del foro en el que participamos, uno de los proyectos de los que se habló en relación a sistematizar y investigar es justamente replicar una investigación que se hizo en España y en Portugal acerca de la previsión de atención espiritual en cuidados paliativos en los países de Latinoamérica que formamos parte del foro. Y después otra investigación que tiene más que ver con el efecto en los profesionales. Nosotros estamos ya en una tercera edición de esta formación como de experto en acompañamiento espiritual y se hacen test pre-post el curso centrado en competencias y habilidades de los profesionales, calidad de vida, como qué impacto tiene la formación en acompañamiento espiritual en los propios profesionales. No sé si, yo no conozco, no sé Martín, si vos sabés si hay alguna investigación acá. No, todavía no. O sea, se está validando en pediatría una escala de sufrimiento, pero como puerta de entrada, o sea, no tiene que ver con la espiritualidad en sí misma. Y después se sigue con las preguntas gatillos y con el currículum, y en realidad todavía tiene que ver con esto que ya habló Gonzalo de cuáles serían las competencias, cómo transformar esto en algo medible, replicable, tangible, cómo enseñar esto y cómo hacer lo que sea académico, ¿no? O sea, ha sido un gran paso que lo que antes era un curso, hoy se va a transformar en un máster, es universitario. Entonces, poderle darle a la espiritualidad un formato académico ya ha sido un gran paso. Eso implica ahora el desarrollo esto de todas las competencias medibles y replicables para medir el aprendizaje de esos alumnos que hacen ahora en este momento el curso, pero después el máster. Y después lo que faltaría son
validar algunas de las escalas que están hechas en inglés, que habría que adaptarlas al español, y ver si son replicables, o sea, validarlas para ver si pueden ser usadas en el mundo hispanohablante, porque no siempre por diferencias culturales sería aplicable, pero eso sería lo que se viene, ¿no? Creo que hemos pasado un momento más descriptivo de entender esto como cuerpo de conocimiento, de desarrollo de la actitud y la filosofía, la competencia en sí mismo que engloba justamente una actitud, un conocimiento, una experiencia y una forma de hacer. Entonces el desarrollo de competencia para todo lo que es cualitativo me parece que ha sido un paso primordial para que después aparezcan ahora lo que sigue, que es esto que sí, que queremos todos, ¿no? Que sería algo más tangible, más algorítmico, ¿no? Que tampoco sé si va a ser de esa manera o si va a seguir teniendo el tinte de competencia y de que sea algo que sea actitudinal. Pero ya pasaríamos a otra forma de aprender, serían cursos o talleres de entrenamiento para profesionales para el desarrollo de estas actitudes, porque algo que ha pasado, y esto también es algo muy bonito, es que si leemos el libro de fisiología, el Harrison habla en una parte de su introducción, como que hay conocimiento que viene con el devenir, ¿no? A medida que somos médicos, empezamos la práctica y el desarrollo de nuestras habilidades comunicacionales se van desarrollando a partir de que cumplimos ciclos de práctica clínica. Pero digamos, lo nuevo o lo novedoso sería decir, bueno, ese aprendizaje que uno parecía que lo tomaba en forma pasiva, sin que alguien me lo enseñe en manera activa, decir, hoy, ¿cómo podemos transmitir este aprendizaje que sea replicable para un profesional joven? Y que no sea un profesional que ya hizo 10 años de su carrera para que empiece a preguntarse sobre la existencia del ser humano. Y yo creo que ese es el desafío actual, que sería transformar esto en un aprendizaje reproducible y replicable, digo lo mismo nuevamente, para que un profesional joven pueda acompañar a su paciente ya teniendo esta mirada. Bien. Hay un comentario más que se los leo, si está Fanny, no sé si Fanny te querés desmutear y decirlo vos. Bueno, lo leo por si quieren agregar algo. Fanny Vega escribió, muy enriquecedor, gracias a ambos, indiscutible la necesidad de mirada integrada de seres corporales y espirituales, y vital tanto en niños como en adultos. Rescato la prevención cuaternaria, de lo importante que es trabajar con padres en la necesidad de acompañar la fortaleza de recursos afrontativos en los niños que serán adultos, independientemente del momento vital de aparición de la enfermedad. Magnífico eso. Bueno. Perdón, Sí, Luz. ahí estás. Fanny, dale. Ya te Gracias. leí. No sé si querés agregar bueno. algo a Bueno, lo que perdón, que por tocar el botón lo corté. No, bueno, básicamente que súper agradecida por la charla. Me parece muy integrador. Por ahí aprovecho para consultar algo, preguntar a los dos, a Martín y a Gonza. En los casos en donde obviamente la condición paliativa en la infancia tiene aspectos muy distintos al adulto, ¿cómo continúan a título de aprendizaje, ¿no? En los niños que tienen secuelas postraumáticas, en donde el grado de sufrimiento, la posibilidad de adquirir recursos de trascendencia y a nivel espiritual como un gran desafío, sobre todo cuando hay familias o papás que no representan eso dentro de las características, ¿no? Funcionales de una familia. Cómo lo abordan, cómo lo sostienen, porque de hecho son situaciones de alto sufrimiento crónicas, ¿no? Y que van a evolucionar hacia una adolescencia y a una adultez mucho más compleja. Pero bueno, es como consultar desde la ignorancia. Sí, a mí creo que lo que responde a eso me parece fundamental tener una mirada sistémica, entender que en ese sistema puede ser que un papá, debido al propio duelo, no pueda ser testigo ni brindar el cuidado que uno quisiera
en ese momento agudo de diagnóstico de enfermedad o de un punto de inflexión o una crisis vital. Entonces, yo creo que como profesionales tenemos la virtud y la posibilidad de ofrecer nuestro yo y de presentarnos como figura paterna, como figura materna, mientras acompañamos a ese papá y esa mamá a recuperar su lugar. O sea, yo puedo ofrecerle a ese niño enfermo una mirada o una concepción sobre lo que es vivir, enfermar, morir o atravesar el síntoma. A veces los padres, frente a un episodio doloroso, tienen una cara de mucho sufrimiento, o frente a la mala noticia, tienen una mirada de decepción por la propia vida o porque lo que yo idealicé para mi hijo no va a suceder, pero yo le puedo devolver una mirada de esperanza basada en que yo sé que puedo controlar, por ejemplo, el síntoma o aliviar el dolor, que puedo trabajar sobre el sufrimiento, o sea, tengo cosas para ofrecer. Entonces, mientras yo voy haciendo eso con el niño y le devuelvo una visión de esperanza, le devuelvo la oportunidad de experimentar la creatividad, el juego, lo lúdico, elaboro su sentido y mientras tanto puedo elaborar con el papá y con la mamá el propio proceso personal para que pueda volver a su lugar o a su función de cuidador principal y poder devolverle a ese hijo aquello que necesita. Pero debo entender esto de que dentro de la unidad de tratamiento tenemos dos vivencias que son totalmente diferentes y que implican un abordaje diferente. Y tengo que entender, a veces somos muy juiciosos los médicos y clasificamos a los padres porque no son capaces de cuidar, pero quizá lo que nosotros nos llevamos puesto es que desde que hacemos un estudio hasta que brindamos el diagnóstico, desde que, digamos, la experiencia que ya tenemos y más, nosotros ya armamos un duelo frente a esa enfermedad. Ya entendemos qué va a pasar, cómo puede evolucionar, o sea, ya tenemos un trabajo previo y yo no puedo esperar que un papá haga en 2 meses todo lo que a mí me ha llevado años hacer. Entonces, en ese momento yo me puedo prestar para ese niño mientras el papá se acomoda a esa crisis, ¿no? Y eso para mí es la visión de sistema, que, o sea, es tanta la responsabilidad para mí de la gente de la salud dentro del desarrollo vital del niño. Y aparte uno puede continuar después en la consulta. O sea, uno puede seguir acompañando a los pacientes. Argentina tiene una constitución dentro del sistema de salud y del ámbito privado, que es lo que hacíamos en su momento con Palquer, o por lo menos cuando trabajamos para 2 de en sí mismo, que quizá no se podía conciliar un equipo único, pero sí se podía conformar un equipo para cada unidad de tratamiento. Entonces, si uno logra localizar a un terapeuta, a un psiquiatra si hace falta, al médico clínico que lo sigue, y uno estar como paliativista y forma unidad de tratamiento para cada niño, es más fácil que este proceso al que tú te refieres se haga manifiesto. Entonces yo creo que ahí está la habilidad de cómo trabajar con un sistema que tiene esta particularidad. En España, por ejemplo, eso no pasa, o sea, el mismo médico del hospital es el mismo pediatra que va a ver al paciente en el domicilio. La misma enfermera que lo ve en el hospital es la misma enfermera, no existe este sistema de medicina privada. Entonces, la visión es diferente, pero al fin y al cabo, en la Constitución, el equipo de salud tiene que tener ciertas características para habilitar eso que tú planteas y se puede. Gracias. Y otra cosa Sí. que es lo último. También me parece importantísimo entender, y esto atenta contra nuestro ego, que hay familias que son disfuncionales, pero para ese niño, ese es su papá y esa es su mamá. Y que yo puedo creer que si hacemos ciertas cosas, esta familia va a ser funcional, pero eso puede implicar que sus padres que funcionan de una manera que para mí es disarmónica, esa puede ser su función y eso hace que permanezcan juntos y que sean padres de ese hijo. Entonces, yo creo que hay que ser muy amoroso y muy compasivo para entender qué es lo mejor para esa unidad de tratamiento, ¿no? Porque a veces en esa disarmonía o en ese sistema disfuncional hay un cuidado que es lo que es para ese niño, ¿no? Siempre y cuando no estaremos alterando los derechos indiscutibles del niño, ¿no?
Totalmente, ahí escribía Liliana el desafío de incluir los límites, ¿no? Los límites de la práctica. Estamos en horario, la verdad, está grabada, yo mañana la voy a pasar, estoy segura que muchos de los que estamos acá queremos volver a escucharla por la profundidad de las reflexiones que nos compartieron. La verdad es que les agradecemos muchísimo. Guille, no sé si querés agregar algo para cerrar. No, agradecerles profundamente el aporte de ambos a un tópico bastante complejo, incluso para los que tenemos muchos años en la práctica. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Gonzalo, muchas gracias a todos los que participaron hoy. Como les decía, mañana ya en el canal de YouTube de Palker pueden acceder a este Ateneo por si quieren volver a escucharlo, incluso compartirlos con colegas que consideren que se pueden beneficiar. Lo bueno se comparte, así que... Bueno, nos vemos, les sugiero Martín y Gonza, quédense 2 minutitos, yo no les pude leer todos los comentarios del chat, hay muchísimas felicitaciones, así los pueden leer porque eso está bueno, es lindo leerlo. A los demás, bueno, que terminen bien la noche y nos vemos el mes que viene, el 25 de noviembre, va a ser el último Ateneo de Palker de este año. Vamos a trabajar gestión de conflictos en los cuidados domiciliarios. Así que los esperamos a todos en un mes y bueno, y gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta luego. Gracias.